Hola, bienvenido a un capítulo más de Sobre la Roca. ¿Estás segura que esto se va a escuchar? ¿Estás segura que sí se va a grabar bien el audio? Hola, bienvenido a un capítulo más de Sobre la Roca. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bueno y es la fe. Y bueno, creo que cada uno tiene una diferente opinión sobre la fe, entonces me gustaría saber tú qué opinas de la fe, Yama. Pues sinceramente creo que la fe es algo muy poderoso y podemos interpretarlo como una oración. Creo que en la oración nos han dicho que cuando tú oras hay muchas veces que las cosas se cumplen y creo que es lo mismo con la fe, o sea, depende tanto la fe que tú tengas que es lo que se va a cumplir. Eso es lo que yo pienso. Exacto. ¿Ustedes qué Y dicen? bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por habernos visto. ¿Qué te pasa? ¡No está bien! No, algo que yo quería comentar en esta parte, o sea, veo bien eso que comentas de que sea una oración, pero yo creo que muchas veces también hay ciertos límites o cosas que tenemos que tener en claro que no vamos a poder controlar. O sea, yo sé que la fe sí existe, la fe es algo que tenemos bien claro todos, creemos en algo que quizá no hemos visto, porque nadie me puede decir que ha visto a Dios literal cara a cara, pero lo vamos a ver en algún punto, aunque tenemos que entender que Dios es soberano y que por más cosas que nosotros lleguemos a hacer a veces, va a haber cosas que quizá Él no cumpla. Va a haber cosas que en su infinito amor y bondad, Él ve todo eso que quizá nosotros no podemos ver y creemos, pues yo qué sé, con un Camaro voy a ser feliz. Y Dios dice, no te lo voy a poder dar porque no va contigo. O simplemente no es el propósito que tengo, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengas fe en que Dios pueda hacerlo. Exactamente. Así es, y yo creo que pues algo de lo que dice Irving es real, ¿no? O sea, hay como ciertos límites, pero también creo que hay muchas cosas que no llegan a suceder porque no estamos como en el sentir correcto, no tenemos la fe correcta. O sea, hay cosas como más difíciles que están dentro de la voluntad de Dios y obviamente si tú le estás pidiendo a Dios, es que yo quiero un supercarrazo, pero no es lo que Dios quiere para ti, obviamente no va a suceder y tú puedes tener fe, pero también hay cosas que son sencillas en las que tú has estado orando por mucho tiempo o en las que tú quieres ver un avance pero no hay fe. Porque muchas veces crees que solamente se trata como de, si yo lo repito muchas veces, si yo lo oro muchas veces, eso va a suceder. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que tenemos que tener fe, o sea, que tenemos que orar aún con fe y creyendo que va a suceder. O sea, porque al que cree todas las cosas, o sea, le son hechas. Pero si no está esa parte, simplemente va a ser como, o sea, no sé cómo decirlo, pero yo creo como los tiempos de antes, ¿no? Los fariseos que simplemente repetían, pero realmente no había algo diferente. Y creo que Jesús nos vino a enseñar esa parte, que creyéramos en Él y creyéramos que las cosas pueden ser hechas. Claro, con los límites que decía Irving. Y por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que demuestras que tienes una fe genuina, una fe verdadera hacia algo? Pues yo siento que cuando aún siguen sin suceder, tú sigues creyendo en que va a pasar. Simplemente decían eso lo del Camaro, ¿no? Y siempre nos lo han dicho que Dios no nos va a dar algo que no está dentro de su voluntad y aparte que no lo estamos pidiendo con un corazón genuino y que sabemos que si Dios no lo da, no nos va a servir, que al final del día no va a edificar en tu vida y no va a ser como, te voy a dar un carro porque sabe Dios que vas a cambiar, porque sabe Dios que si te da tanto lo que le estás pidiendo, a lo mejor pueden que en algún punto te llegues a alejar, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya recibiste lo que querías, a lo mejor te alejas y es cuando ahí dices, pues no tenías verdaderamente una fe a lo mejor genuina, porque sí, o sea, te dio lo que pediste, pero te lo dio y te alejaste. Entonces yo siento que muchas veces Dios no te da el carro que quieres o el Camaro que quieres, porque a lo mejor aún sabe que tu corazón no está al 100%. Así es. No, respecto a lo que dijo Marlene, creo que sí es cierto, ¿no? Y creo que también, o sea, si no es como el propósito de Dios, o sea, no es tanto que a lo mejor no tengas la fe, ¿no? Porque a lo mejor la fe la puedes tener, pero, o sea, como dices, ¿no? O sea, si Dios sabe que con eso te vas a perder, te vas a alejar de Él, pues obviamente no te lo va a dar, ¿no? Y muchas veces confundimos también, ¿no? Lo que Dios quiere con nosotros con la fe, ¿no? Y a veces somos personas que
ay, sí, sabes que estoy enfermo, y todo eso, con la fe me voy a curar. Pero creo que tampoco Dios está peleada con la ciencia y dicen, oye, no manches, se sabía el doctor, ¿no? Entonces, creo que muchas veces tenemos que saber o entender que hay cierto punto en el que sí está bien que tú tengas tu fe como en alto, pero creo que también tienes que tener en cuenta que si necesitas un médico, necesitas ir a un doctor, tienes que hacerlo porque con tu fe no te vas a curar. Sí, y yo creo que ahí es el punto clave también es que, y la Biblia lo dice, que la fe sin obras es muerta. O sea, y ese es el punto, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces tú oras, vamos a hablarlo así de, yo quiero tener una empresa, ¿no? Y tú estás orando por esa empresa y Dios, tú haz que tenga mi empresa. O sea, claro, y estás orando y va a suceder, pero hay ciertas acciones que tienes que hacer. Sí. O sea, si tú no eres un buen administrador, si tú no eres alguien que está haciendo algo para que suceda, de acuerdo a lo que Dios te está diciendo, o sea, obviamente no va a suceder. Entonces ahí entra esa parte de que entre, o sea, de las acciones que tenemos que hacer guiadas por el Espíritu Santo, claro que sí, pero aparte de tener esa fe y de vivir esa fe, porque es el punto central, que podamos tener esas pequeñas acciones. O sea, no sé, ¿cómo decías? Una genuina, pues es poder tener acciones, actuar guiados por el Espíritu Santo para llegar a ese punto, ¿no? Sí. Bueno, está hablando el Espíritu Santo. Yo algo que quería comentar, porque como podrán notar, yo soy un poquito contreras a la hora de estar hablando. Mencionaba esto de la fe genuina porque en el devocional justo que llevamos, es sobre Hechos 8, me parece, que es donde hablamos un poquito de Simón el Mago, se nos muestra que los milagros visibles no necesariamente están arraigados a la fe. O sea, tu fe puede ser genuina porque recibes la palabra de Dios y el Evangelio sin necesidad de enfocarte al 100% en los milagros visibles. O sea, no necesariamente tiene que haber milagros visibles para que tú sigas creyendo en algo. O sea, el que no pase no quiere decir que vas a perder tu fe. Y algo que veíamos con Simón el Mago era eso. Él vio lo que el Espíritu Santo podía hacer y él quería comprar ese don para poder utilizarlo para que más gente se acercara a él y él ser como ese centro de atención. Él usar sus manos y decir, yo también puedo orar como ellos, mira. Pero en realidad no los iba a acercar a Dios. O sea, ellos no creerían en lo que era Dios. Ellos no iban a creer en la palabra. Iban a creer en Simón el Mago, porque finalmente era él quien imponía, era el quien mandaba y todo. Incluso también tenemos ejemplos en la Biblia donde se menciona que, oye, apartados de mí, nunca los conocí. Oye, pero hicimos milagros en tu nombre, sacamos demonios, sí. O sea, se pueden dar ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que creas en Dios verdaderamente, ¿no? Incluso me contaron por ahí la historia de los leprosos, en donde simplemente fueron curados, creo que eran 10 leprosos, 9 son sanados y solo uno llega y le agradece a Jesús. Sí. Entonces, podemos ver esa parte, o sea, va a haber gente que puede recibir el milagro y no necesariamente eso está arraigado a que ellos crean. No quiere decir que no pase, porque, o sea, no quiere decir que Dios no vaya a hacer el milagro, pero muchas veces la gente no va a creer. O sea, simplemente es como, ya se hizo el milagro, soy feliz, ya es todo lo que necesitaba, y ya nada más vino por eso, ¿no? Y no van a creer, pero eso no quiere decir que Dios no lo haga. Y el caso contrario, o sea, que tú tengas fe y quizá no veas que pase, no quiere decir que tengas que perderla o que dejes de creer en Dios por eso. O sea, creo que algo de lo más que ya hizo Dios por nosotros fue el milagro de poder creer en Él a través del sacrificio de su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, que nuestra fe se basa en eso, o sea, creemos en que Él también pues murió por nosotros y resucitó por nosotros, y es eso, ahora sí que el centro de todas nuestras creencias, ¿no? Y creo que, o sea, esto es bien cierto, ¿no? Porque dependiendo de también a qué sea lo que tenemos fe, es lo que se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, me acordaba ahorita, ¿no? Del paralítico, que, o sea, según iban como al templo ese, que era donde... Ajá, sí, ¿no? Donde, que cada que como que giraba el agua o no sé qué pasaba en eso, se alborotaba. Ajá, o sea, el primero que lo tocara, pues era el que iba a ser sanado, ¿no? Y cuánto tiempo estuvo ese paralítico ahí y nunca alcanzó a llegar, ¿no? Y al principio era como de que cuando llega Jesús, ¿no? Y le dice que se levante, ¿no? Y le dice, ¿qué? ¿Me vas a curar? Y pues sí, ¿no? Ya hasta frustrado estaba, se puede decir, ¿no? Porque nunca había alguien quien lo pudiera ayudar, ¿no? Pero era tanto su fe que esa agua lo iba a curar si lo tocaba, que cuando llegó Jesús ya no le creía al principio, ¿no? Entonces, o sea, si dices, muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, o sea,
a fuerzas necesito tener mi fe en algo que yo vea, si no, no puedo creerlo, ¿no? Bueno, y eso es la fe, ¿no? O sea, tener convicción en algo que no vemos. Simplemente es Dios, o sea, no lo hemos visto cara a cara y seguimos creyendo en Él. Entonces, creo que es más la fe que cada persona la maneja a su conveniencia hasta a veces, ¿no? Sí. Y yo creo que, por ejemplo, lo que decía Irving, creo que a veces Dios hace milagros con la finalidad de que podamos creer. O sea, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Muchas veces la gente le pide a cierta cosa, cierto algo, y suceden las cosas. Y no es porque lo haga ese cierto algo, es porque Dios está esperando que a lo mejor al ver eso, tú creas, que fue lo que pasaba, que Jesús hacía. O sea, al final, cuando Él se acercó al paralítico, pues Él esperaba que al ser sanados, al sanarlo, Él pudiera creer en Él y Él pudiera seguirle. Entonces, hay milagros que suceden precisamente para eso, ¿no? Para que podamos tener, pues, poder creer en Él y buscar a Él, y pues saber que parte también de la fe es que podamos anhelarlo y creer más en Él. O sea, no buscar los milagros, sino buscar al milagroso, ¿no? Sí, esa es una frase que siempre me gusta y es algo que he hecho así mucho en mi vida, es que, o sea, no buscamos lo que Él puede hacer, sino lo buscamos a Él, y entonces Él lo hace, porque simplemente ya lo buscaste a Él. Y ese es el punto, también un punto bien importante. Entonces creo que podríamos resumir que parte de la fe, pues es poder creer en Jesús y las cosas suceden. Porque creo que eso al final es lo que Él buscaba, ¿no? En todo lo que Él hacía. Y como lo mencionaba Irving, ¿no? Simón, pues buscaba como que tener el reconocimiento, ¿no? Y que la gente pudiera decir, que lo reconocieran, o sea, que Él fuera el ídolo, ¿no? Que Él fuera como que el que lo hizo, pero la realidad es que había alguien más. Detrás. Exactamente, y Él es el que merecía como recibir esa parte y es el que merecía que creyeran en Él, ¿no? Entonces, pues nosotros a platicar esto simplemente queremos pues, poder edificar sus vidas, tú que nos estás viendo, que puedas, pues distintos puntos de vista, ¿no? Creo que siempre es bueno podernos recargar en lo que opinamos, porque al final crecemos cuando estamos dando nuestras opiniones, pero sí creo que pues la fe pues son acciones y la fe también crece cuando tú buscas a Dios, cuando tú te conectas con Dios, y no sé ellos qué piensen, pero por lo menos conmigo ha sido así, ¿no? Mi fe crece cada que lo busco y que voy a ese lugar con Él. ¿Ustedes qué opinan, Perla y Víctor? Aquí pone una foto de ellos. En mis manos las pone. Sí. Yo también creo esa parte, ¿no? O sea, sé que la fe significa muchas veces el dar pasos, ¿no? Y lo veíamos en Spider-Man también, un salto de fe. O sea, creo que hay veces en las que el temor te puede estar, pues, molestando, pero cuando tú crees en Dios, verdaderamente empiezas a caminar en las promesas que Él ha dado, ¿no? O sea, y yo también algo que he dicho, bueno, Dios sabe el propósito que tiene en mí. Mi fe es más como yo te sigo buscando a ti, y si tu palabra dice que primero te busca a ti y ya todo lo demás será añadido, o sea, que primero busquemos tu reino, pues es eso, ¿no? O sea, venir, creo que esas son más las acciones que podemos hacer. Yo a veces estoy un poquito peleado con la idea de que tú hacer algo acciona o hace que Dios baje o maneje diferentes cosas, porque yo creo mucho eso de que Dios es tan soberano que nosotros como humanos no podemos hacer algo para que Él cambie de parecer o para que Él haga algo que quizá no estaba en sus planes, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo sea, y yo se lo he dicho en mis oraciones, mira, yo no sé qué tú tengas para mí, yo no sé qué tú quieras hacer todavía, pero yo sé que al final todo va a ser bueno, ¿no? Y esa es mi fe, mi convicción es esa, o sea, que sin importar lo que pase, tú prometiste estar ahí. Entonces, que así sea, simplemente que mis acciones o lo que yo haga te reflejen a ti, que yo siga buscando de ti, y ya lo que venga será lo mejor que tú tienes para mí, porque al final tú has prometido con planes de bien y has prometido que todo lo que obra en la vida de las personas que creemos en Dios terminará siendo siempre de bien. Entonces, creo que muchas veces, y yo se los he dicho también, no comprendo lo que Dios puede hacer por nosotros o lo que Dios quiere hacer. Hay 1000 ejemplos de cosas como bien locas que Dios hace y que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Tenemos a ese hombre que literal sanó escupiéndole a la tierra, haciendo lodo y se lo puso en los ojos, ¿no? Entonces, para nosotros puede ser algo raro, incluso hasta asqueroso, decir como, cámara, te pidieron paro y tú hiciste eso, ¿no? O sea, pero la verdad es que Dios es tan soberano y Él
puede hacer y deshacer como Él quiera en su creación y en nosotros, que al final lo único que nos queda es decir, pues yo estoy aquí, heme aquí y haz como tú quieras, ¿no? Porque al final creer en ti es lo mejor que podemos hacer. Aquí dejo caer mi micrófono. No, o sea, creo que sí es eso, al menos en mi fe es casi lo mismo que Irving, o sea, sí creo que el que tú sigas creyendo a pesar de que a lo mejor no lo ves hecho, creo que yo siempre le digo lo mismo a Dios, ¿no? O sea, no, a veces no entiende el por qué, no, a lo mejor ciertas cosas que vivimos día con día, porque muchas veces cuestionan a Dios, ¿por qué no me das esto? Si yo creo en ti, si yo estoy aquí, creo que a veces le pedimos a Dios de la forma incorrecta, porque dice, sí creo en ti, pero pues le reclamo, ¿no? ¿Por qué no me lo has dado, no? Entonces, mi fe se basa en eso, en el que a pesar de que yo no vea lo que yo quiero que suceda, voy a seguir creyendo en él. O sea, yo puedo decir, es que yo quiero ver que aquí se plante un árbol, ¿no? Y si en los planes de Dios no está, o sea, a pesar de que yo no lo vea, voy a seguir ahí, ¿no? Y no es como de que es que yo no vi que crece el árbol, me voy a alejar de ti. O sea, creo que siempre debe de ser el enfoque en él, en el que tú realmente digas, yo quiero seguir contigo a pesar de todo, a pesar de que yo no vea que suceda esto o de que pase esto, porque muchas veces nos pasa algo y decido, ¿sabes qué? Me alejo. ¿Por qué? Porque Dios no existe, ¿no? Entonces, creo que es eso, que siempre ustedes sigan firmes, que nadie les haga pensar lo contrario, de que es que ¿dónde está tu Dios? Porque muchas veces van a cuestionarte eso, cuando te suceda algo te van a decir, ¿y dónde está tu Dios? Dios siempre va a estar ahí en los momentos más difíciles. Dios permite que te pasen ciertas cosas, es porque todo tiene un propósito. Entonces yo los invito a que sigan creyendo en que Dios tiene un propósito para todo lo que llegue a suceder en sus vidas. Sí, creo que ya como lo dijeron mis demás compañeros, realmente creo que nuestra fe debe estar puesta en Dios y no en los milagros que queremos que nos sucedan, ¿no? Y, o sea, pues creo que ya dijimos todo sobre la fe. De verdad espero que les haya gustado este video. Y pues, no sé, no olviden suscribirse y obviamente pues lo estamos esperando en las demás redes sociales. Y ya saben, si tienen alguna duda respecto al tema o algún otro mensaje que quieran de oración o petición, nos pueden mandar mensaje por Instagram, WhatsApp o correo electrónico. Ya. Cámara, Perla, Víctor, digan algo. Estuvieron muy callados Víctor y Perla, ¿eh? Sí, no hablaron nada, ya hay que regañarlos.